Saludo ahí a su hermano y a su hermana. Damos las más expresivas gracias por su asistencia en esta mañana. Esperamos que se mantengan aquí en la tarde también. Seguidamente vamos a tener una exposición que lleva por título Líder, Vínculo y Sexualidad, para que lo tengan allí presente. Así es que pueden tomar sus lugares y nuestra expositora es, pueden pasar adelante Yanina y Rubén. Nuestra expositora sobre el tema Líder, Vínculo y Sexualidad es la doctora Yanina Córdoba Ovares. Ella es fundadora y directora ejecutiva Psicología Clínica, Sexología, psicóloga especialista en terapia familiar, individual y de pareja. Cuenta con una maestría en salud sexual y sexología clínica de la UNED en España, colaboradora y facilitadora por más de 15 años en la Fundación para la Salud Sexual, Laboral y Recreativa en diferentes entidades públicas privadas de Costa Rica, colaboradora en la propuesta pedagógica para el Programa Nacional de Educación en Sexualidad desde preescolar hasta el último año de secundaria, Ministerio de Educación Pública, UNESCO Costa Rica, conferencista en diferentes iglesias cristocéntricas de Costa Rica, y también tenemos la participación de Rubén Antonio Córdoba Ovares. Son hermanos, son gemelos de fecha, nacieron el 31 de julio, con 4 años de diferencia. Son mis hijos, ellos. Don Rubén Antonio Córdoba tiene una maestría en Administración de Empresas, graduado en la Universidad de Costa Rica. Ha sido gerente en varias empresas transnacionales y actualmente es gerente general en Comunidad Paz. Lo recibimos con un fuerte aplauso. No sé si se van a sentar. ¿Dónde se van a sentar? Buenos días, estamos decidiendo dónde sentarnos, que es más cómodo. Sí. No. Bueno, mientras tanto, muy buenos días. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Uno de mis temas favoritos, creo que tiene que ver con historia de vida, es el tema de la sexualidad, de la afectividad y de la sexología. El Señor me ha permitido especializarme en este campo. Lo he hecho a nivel secular. Y bueno, quisiera compartirles un poquito el conocimiento que el Señor me ha permitido dar. Así que aquí estamos. Muy buenos días. Estas cosas que pasan cuando el micrófono no suena y todo eso me encanta, porque yo trabajo en una iglesia y me doy cuenta que no solo a nosotros nos pasa. Así que todos los que trabajan en iglesia, siéntanse cómodos, a cualquiera le pasa. Muy buenos días, mi nombre es Rubén, soy hijo de mi papá y hermano de mi hermana. Y básicamente lo que queremos hacer hoy es compartir con ustedes un tema muy interesante. Lo que pasa es que vamos a hacer una dinámica un tanto diferente, porque como bien lo dijo mi papá, la experta aquí es Yanina, entonces yo vengo aquí de bombeta a ayudarle ahí, más o menos como para hacerlo de una forma
en la cual podamos sacarle el mayor provecho a este rato que tenemos. Gracias por estar aquí, yo sé que va a ser de mucha bendición. Y vamos a empezar con la entrevista de nuestra especialista en sexualidad. Una de las cosas más interesantes al ser hijo de pastor y estar en ambiente de iglesia ahora, es que tuvimos la oportunidad de ver muchísimos pastores que llegaron a buscar consejo, que llegaron a buscar, ¿verdad? Y otros que no. Y entonces tenemos una historia de vida interesante por nuestro trasfondo cristiano, hijos de pastores. Y tal vez algunos están diciendo, ay, qué dichoso don Rubén, sus hijos ahí, cuánto sueño ver a los míos ahí. Miren, no hagan eso, sueñen sus sueños, vivan su vida y dejen a sus hijos vivir la de ellos. Entonces bendíganos cuando son ingenieros, cuando son electricistas, cuando son administradores, déjenlos, porque ese es el sueño que Dios les dio y Dios va a cumplir su propósito en ellos en lo que estén haciendo, así que no hace la diferencia. Muy buenos días, Janina. Yo creo que una de las formas más, perdón, vamos a ponerme los 4x4, si no, no veo. Una de las formas más interesantes, sobre todo para nosotros que hemos estado en la vida de iglesia, creo que es las situaciones ante las que se enfrentan los pastores y los líderes dentro de la iglesia. Y me llamó muchísimo la atención para abordar el tema de la sexualidad. Un libro escrito por un pastor que se llama Confesiones de un Pastor, y pueden ser confesiones de un líder, confesión de un consejero, confesión de alguien que está metido en la iglesia cristiana. Quisiera leer un párrafo de este libro que él escribe y dice: coquetear con el peligro. Era un hombre recién casado y un pastor asociado, y nadie que yo conociera hablaba de tentaciones sexuales. Mantuve en secreto mis pensamientos y luchas. La mayoría de las personas lo hacen. Muchos hombres probablemente dirán que mis vulnerabilidades eran menores y normales. En ocasiones, sin darme cuenta, prestaba atención a una mujer con la que no estaba casado, o veía una película de esas calificadas como R, en las que se ve mucha piel. Esas pequeñas complacencias no hacían en realidad daño a nadie, o eso era lo que yo pensaba. Ese tiempo de caminar dormido terminó durante un momento doloroso y serio en un viaje ministerial. Acababa de predicar y me encontraba en el aeropuerto esperando mi vuelo para regresar a casa. Antes de embarcar necesité ir al servicio de caballeros y en la privacidad del retrete, mejor conocido para nosotros como excusado, me di cuenta de una revista que estaba en el suelo. Me incliné para ver qué era y descubrí que era un ejemplar de la Playboy. De repente mi corazón se aceleró. Experimenté de nuevo la sensación conocida de la adrenalina y las hormonas que te inundan. Allí estaba yo solo, un hombre anónimo sentado en un retrete en un aeropuerto lejos de mi casa y una Playboy al alcance de la mano. Pero yo no era un hombre normal y corriente, era un cristiano y un pastor. Me gustaría poder decir que yo pensé, qué triste, oraré por ese pobre hombre que la compró. La echaré a la basura para que nadie más se sienta tentado. Desearía poder decir eso, pero no sería verdad. En vez de eso, quedé dominado por el deseo pecaminoso de mirar. Por la gracia de Dios no lo hice. De alguna manera desperté y escapé de la trampa. Pero también me di cuenta de cuán vulnerable era. ¿Qué andaba mal en mí? Yo amaba a mi esposa y amaba a Jesús, pero de todos modos quería mirar. Yo creo que no hay ser humano que no se enfrente a la tentación, pero para poder hablar de la tentación desde esa perspectiva, tendríamos que hablar de sexualidad. Y nos encantaría que pudieras, desde tu campo de experiencia y conocimiento, por los estudios que has tenido, ¿cómo definirías sexualidad? Bueno, la sexualidad nos lo han enseñado cómo localizarlo en un momento, en una edad específica de nuestra vida, en un momento específico, en condiciones específicas también. Y en realidad la sexualidad inicia con nosotros, porque nosotros somos sexualidad,
inicia con nosotros desde que nacemos hasta que morimos, ¿verdad? Entonces, si la sexualidad soy yo, la sexualidad lo que me lleva es a conectar con otros, es intimar con otros, desde muchos puntos de vista, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con los hermanos de la iglesia. Entonces, y va desde la parte afectiva, ¿verdad? Donde hablamos con emociones, hablamos de sentimientos, hablamos de valores, y todo eso comprende lo que es sexualidad. Es la forma en que yo comunico, es la forma en que yo intimo unos con otros. Eso es bastante interesante, porque entonces a veces la connotación que tenemos de la palabra es más sencilla de lo que realmente es, porque de acuerdo a lo que estás diciendo, abrazar, mirar, reír, llorar, escuchar, acariciar, hablar, acompañar y hasta lo que son encuentros sexuales, eso es sexualidad. Claro, por supuesto, porque la vivencia cuando hablamos de esta vivencia de la sexualidad, estamos hablando de una vivencia sana, de una vivencia suave, gentil, amable. Debe buscar el bienestar del otro, es servir, es ser compasivo. Entonces, la sexualidad tiene que ser sencilla. Esto a la gente le cuesta mucho entenderlo. Hace unos años estuvimos con otra compañera trabajando en un colegio y cuando les preguntamos, porque siempre les preguntamos que cuál es el concepto de sexualidad que tienen, ellos decían que sexualidad era como cozy, ¿verdad? Y no lo veían en una relación de pareja, y que sexo era fuerte, era duro. Estamos hablando de chicos de 15 años, ¿verdad? Entonces está muy distorsionado, porque no hay diferencia entre sexualidad como lo estoy hablando yo y como ellos lo ven. Entonces yo quisiera como que tratemos de abrir un poquito la mente y podamos entender este concepto de sexualidad, que es mucho más integral. Y sí, tiene que ver con mirar, tiene que ver con acariciar, tiene que ver, por supuesto, que también con encuentros sexuales, ¿verdad? Porque la sexualidad tiene 3 componentes: el componente afectivo, el componente espiritual y el componente físico. No es solo la parte física, que es lo que nos han enseñado. El afectivo comprende básicamente el alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Y curiosamente, no es el cuerpo el que sostiene los 3 componentes, ni sostiene la sexualidad. Es el componente afectivo es el que sostiene los otros 2 componentes, que sería el físico, que sí comprende con nuestra piel, con la parte sensorial, con las sensaciones, ¿verdad? Tiene que ver con todo mi cuerpo. La parte espiritual, que comprende también nuestros valores, nuestras creencias, nuestro contacto con Dios. Entonces, lo que quiero decir es que para tener una sexualidad sana, nosotros necesitamos mantener esos 3 componentes equilibrados. Así que cada uno puede pensar cómo andamos con respecto a cada uno de nuestros componentes para poderlos trabajar y poder vivir de una manera equilibrada. Y así vamos a tener una sexualidad sana. Además de eso, Dios nos ha puesto a todos los seres humanos 3 elementos, porque Dios es bueno y la sexualidad Dios la puso en nosotros. No es el aguijón, la sexualidad la puso en nosotros, y ahora lo vamos a ver más adelante, para que nosotros podamos tener este contacto con otros, como decía el hermano Serafín y su esposa, ¿verdad? Porque él pone estos 3 componentes, que son otra vez la piel, porque sentimos, y quiero decirles que tenemos aproximadamente más o menos 7 metros de piel, así que no es solo los genitales, y sentimos en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Allí por eso es que tiene que ser suave, por eso tiene que ver con caricias, tiene que ver con abrazos, porque todo lo vamos a sentir en nuestra piel. Los golpes los sentimos en nuestra piel, incluso las miradas, las palabras lo vamos a sentir en nuestra piel.
también Él puso en nosotros un cerebro para poder tomar decisiones correctas con respecto a nuestra sexualidad, con respecto a qué estoy haciendo yo. Porque lo que dice el pastor aquí es, ¿qué hago con lo que estoy sintiendo? Lo estoy sintiendo a nivel de piel. Estoy tentado a revisar esa revista, ¿verdad? Y vean lo que dice él siente la adrenalina de nuevo, ¿verdad? Lo está sintiendo a nivel de piel, pero entonces inmediatamente eso tiene que subir a nuestro cerebro y a nuestro corazón también para pensar qué voy a hacer, qué es lo más correcto. Y aquí es donde este asunto que sentí y no pude hacer nada al respecto, me fui en todas, como dice la gente, ¿verdad? O es que no tengo ganas. Aquí es donde nosotros tenemos que poner a funcionar estos tres elementos y los componentes anteriores, porque la sexualidad está compuesta por muchas cosas para llevarnos a tener una sexualidad sana. Al fin y al cabo, es nuestra decisión lo que nosotros queremos hacer. Qué interesante, porque igual aquí es donde, ¿verdad?, las emociones juegan un papel muy fuerte en nuestras vidas, ¿verdad? Y a veces es donde caemos, es que no pude controlar, exacto, me logré sostener, fue más fuerte que mi deseo de hacer bien las cosas, ¿verdad? Y no puedo controlar mi cuerpo y tengo que darle lo que quiere, ¿verdad? Pero por otro lado, hablamos también de que la sexualidad es el vínculo humano, porque no solo se limita, ¿verdad?, a las relaciones sexuales, como estás explicando, sino también al comunicarnos. ¿Podríamos ahondar un poquito en ese tema? Sí, claro. Es muy interesante esto de que la sexualidad me lleve a vincular, a conectarme con otras personas y conmigo mismo y con Dios, por supuesto. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Dios siempre quiere estar conectados con nosotros. Él siempre nos lleva ¿verdad? Él nos pide que estemos en contacto con Él. Entonces, el vínculo, cuando hablamos de vínculo, queremos decir que es una amistad que nosotros cultivamos, una amistad de corazón a corazón, no lo que yo puedo ver aquí, sino lo que yo tengo aquí adentro, mis deseos, mis fracasos, mis sueños, mis dolores. Entonces, es podernos mirar, podernos tocar, como les decía, suave, tranquilo, con respeto, escucharnos, reconocer y poderle decir al otro qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí no me gusta, poder poner límites, que es lo que estaba hablando don Serafín con respecto a poner las reglas, ¿verdad? Pero si yo no estoy conmigo conectado, yo no voy a poder decirle al otro, mire, me está doliendo, usted puede llegar hasta acá, quiero comentarte algo, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con conexión, y quiero decirles algo, antes de las necesidades que nosotros tenemos del abrigo, de pertenecer, de comer, de dormir, la necesidad más básica es estar conectados. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Si nosotros no logramos conectar con otros, no podemos hablar de Dios. Si nosotros no logramos que el otro reciba amor, que el otro reciba respeto, ¿de qué Dios estamos hablando? Porque ese no es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar mucho en poder vivir esta conexión desde quiénes somos nosotros y mezclar esta conexión con el amor y la integración, que son dos expresiones de la conexión. Y esto nos da sentido a nuestra vida. Cuando nosotros no nos conectamos, como es una situación, una necesidad básica de nosotros nos vamos a sentir evidentemente desconectados y nos produce mucho dolor porque nos vamos a sentir muy rechazados a nivel social. Hay una sexóloga que, si quieren investigar un poquito de ella, una socióloga se llama Brené Brown,
ella ha hecho muchas investigaciones con respecto a lo que tiene que ver con conexión, y ella lo que encuentra es que la desconexión emocional es tan dolorosa como sentir dolor físico. ¿Ok? Lo vamos a sentir exactamente igual, vamos a tener los mismos trastornos exactamente iguales si nosotros vamos a estar o nos sentimos desconectados. Esto es como, ¿verdad? La confirmación de que realmente cuando nosotros decimos que tenemos el corazón partido, es real, porque lo podemos sentir en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra parte espiritual. Entonces, el sentirnos desconectados provoca muchísima angustia, y hacemos berrinche porque no estamos sintiéndonos cercanos. Y esto no solo le pasa a los niños. Cuando yo hablo de berrinche, me imagino un niño en el supermercado tirado en el suelo pegando 4 gritos porque quiere el confite que mamá no me quiere comprar. Pero los adultos hacemos exactamente lo mismo. Cuando nosotros no vemos que mi pareja me mira, cuando nosotros no vemos que mi pareja me escucha, nosotros empezamos a hacer lo que sea para sanar ese dolor. Bueno, y llegando al punto en el cual creo que tenemos una disyuntiva, porque al hablar el pastor en su libro Confesiones de Pastor, y teniendo nosotros una historia de vida de iglesia, sabemos que el pastor no es Superman ni la Mujer Maravilla. ¿Cómo lidia el pastor con esto? Cuando ya se convierte en pastor, evidentemente sabemos que ya no lo cubre algo específico y que deja de tener, ¿verdad? ¿Cómo podríamos llamarlo? Que deja de tener permeabilidad hasta este tipo de situaciones. ¿Qué sucede con los líderes y los pastores de nuestra iglesia? Tenemos que recordar que los líderes y los pastores de las iglesias son seres humanos también, que también necesitan conectarse y que también van a sentir esta angustia por no poderse conectar. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Lo que pasa con ellos es que van a querer anestesiar este dolor emocional que están sintiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pastor está ante tantas exigencias, tantas miradas, tanta gente que los pone en un lugar casi como perfectos. Qué doloroso es eso, qué difícil de manejar. Y entonces tienen la exigencia de la iglesia para poder, o sea, es como buscar la consejería del pastor, viéndolo como abogado, como psicólogo, como médico, porque queremos que los pastores y los líderes nos den todas las respuestas. Entonces, el líder no las tiene, por supuesto, y no tiene que tenerlas tampoco. Entonces, están ante esta situación complicada, más el asunto familiar en sus casas, con sus hijos. La exigencia, de alguna manera, por decirlo así, que en realidad no es exigencia, es el deber que tenemos como parejas de conectar con nuestros hijos, de conectar con nuestras esposas, con nuestros esposos. Y esto, yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado. Nos lleva al agotamiento emocional, físico, racional y espiritual. Y esto nos lleva a sentir frustración, desaliento y una desilusión grandísima, porque nos desilusionamos muchísimo de nosotros mismos. ¿Y qué es lo que sucede? Que empezamos a salirnos para poder salvar nuestra vida de alguna manera, salirnos hasta el propósito que Dios tiene para nosotros en nuestra vida, porque las exigencias son montones. Y ahí está algo muy interesante, porque entonces el pastor creo que va pasando por una serie de etapas. Primero el sentimiento de culpa, ¿verdad? El sentimiento de vergüenza, donde empieza a esconder el proceso por el que está pasando, porque no puede perder
autoridad o no puede mostrarse vulnerable ante el resto de la iglesia, ni puede compartir esto con otros. Y cuando hablo de pastores, hablemos de líderes, cristianos, ¿verdad? No lo pueden compartir con otros porque lo van a quitar de su posición de liderazgo o va a enfrentar una situación en la cual va a perder su razón de ser, porque de alguna manera este líder o este pastor sabe que tiene un llamado, pero cuando está enfrentando esta situación complicada y al estar solo empieza a cuestionar su llamado y piensa qué es lo que va a hacer. Entonces ahí pasa a otra etapa, ¿verdad? Y empieza a utilizar mecanismos de defensa, ¿verdad? Desde tu punto de vista como experta en el tema, ¿cuáles mecanismos de defensa empiezan a utilizar? Claro, tenemos que recordar que los mecanismos de defensa se utilizan cuando nosotros estamos en el sistema de alerta, ¿verdad? ¿Qué es estar en el sistema de alerta? Estar en el sistema de alerta significa, me pongo los guantes para pegarle a alguien si tengo que pegarle, y me pongo las tenis por si tengo que salir corriendo, ¿verdad? No logramos pensar, simple y sencillamente tenemos que hacer, que es una de las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Para poder apaciguar todas estas emociones, todo este cansancio, todo este agotamiento, ¿verdad? Entonces, cuando hablas de mecanismo de defensa, más bien pensaría que el sentirnos desconectados, el sentir que no podemos con las exigencias, entramos en un estado de mucha vergüenza. Y entrar y poder sentir esta vergüenza, lo que hace es que corremos a anestesiar la vergüenza, porque el discurso interno es, no puedo, no es posible, no estoy escuchando la voz de Dios, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi familia, no sé qué hacer con los miembros de la comunidad en la que estamos. Y esto me provoca muchísima ansiedad. Y yo creo que es importante que nosotros podamos reconocer cuando estamos en el estado de vergüenza. Desde antes deberíamos de reconocer si no me estoy sintiendo conectada, si no me estoy sintiendo conectado, algo está pasando aquí, empiezo a morir internamente. Qué interesante, porque entonces básicamente lo que está ocurriendo es no sé si será una causa, un síntoma, pero básicamente el aislamiento, ¿verdad? Y la razón por la cual el líder se aísla es básicamente porque tiene tres componentes principales: la vergüenza, está manejando ansiedad y se siente terriblemente desconectado. Exactamente. Qué interesante. Y ahí es donde buscamos, ¿verdad? Como, a ver, cuando hemos tenido un dolor de cabeza y le dicen a uno que se tome algo, lo que sea, ¿verdad? Uno se toma lo que sea. Yo me acuerdo que en algún momento yo escuché que cuando uno tiene, creo que es flebitis, ¿verdad? Le decían a uno porque duele mucho, se inflama, se pone rojo, no sé quiénes han experimentado esa enfermedad, y a la gente le dicen que consiga un sapo, que lo mate y que se lo ponga en la parte dolida. O sea, ante esa desesperación, ¿verdad que hacemos lo que sea para aliviar nuestro dolor físico, pero nuestro dolor emocional? Lo anestesiamos. Otra vez, como les digo, nos llenamos de cosas por hacer, llegamos agotados a nuestra casa, lo anestesiamos con sexo, lo anestesiamos con dinero, lo anestesiamos con otro montón de cosas, porque recuerden que se siente esta desconexión, es mucho dolor que nosotros tenemos. Entonces sí, podríamos hacer como una ecuación, ¿verdad? Tenemos la vergüenza, más ansiedad, más desconexión, igual aislamiento. Y cuando nosotros caemos en el aislamiento, es terrible. No hablamos con nadie, nos sentimos mal, queremos huir, estamos cerrados a escuchar al Señor. ¿Por qué? Porque la vergüenza nos pone fuera de control, absolutamente, no tenemos a dónde meternos, porque lo que provoca la vergüenza es que
nos saca de la foto. No sé si entienden esta parte, ¿verdad? Es como cuando tenemos familiares que se toman una foto, pero yo no salí en la foto porque no llegué a tiempo, porque me fui al baño, porque X, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, esta es toda mi familia, pero yo no estoy ahí. Nos tira en una esquina donde sentimos que no valemos, que ya no servimos. Eso es lo que logra la vergüenza. Evidentemente el enemigo trabaja en que nosotros nos sintamos con vergüenza. Además, bueno, la ansiedad a la incertidumbre. No sé qué va a pasar conmigo, o yo no me siento bien, no sé mañana, y mañana me toca predicar, mañana me toca dar una consejería, mañana tengo que dar un seminario y me estoy muriendo por dentro. ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué voy a dar? Entonces, bueno, esto me lleva a la desconexión porque siento que no merezco contarle a nadie lo que me está pasando, porque esto a nadie le pasa, solo a mí. Por eso estoy aquí, porque yo quiero que ustedes entiendan que la desconexión la sufrimos todos y sentimos todos estos síntomas. Y bueno, como decías, ¿verdad? Nos lleva al aislamiento, donde me siento absolutamente solo. Y esto es terrible. Este es el síntoma mayor de la desesperanza. Esto es muy interesante porque sobre todo el líder, por ser líder, ¿verdad? Como que tiene que mantener su imagen, pero cuando enfrenta situaciones específicamente relacionadas con sexualidad, por la forma en que hemos sido creados nosotros, siempre vemos la sexualidad desde la perspectiva de sucio, pecado, qué asco, de eso no se habla, ve a ver cómo lidia con eso. ¿Cómo hace el líder para poder trabajar con esas cosas sin llegar al punto en el cual, verdad, es una calle sin salida? Claro, las investigaciones lo que nos dicen es, háblelo, no se lo guarde. Recuerden que el secreto se mantiene aquí en mi cabeza y cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande y nos aplasta. Ahora, ¿qué es lo que yo veo en consulta? En consulta yo veo muchos líderes que no se arriesgan a hablar, precisamente porque caemos en esta trampa de qué vergüenza que van a decir de mí, ya no voy a poder predicar, ya no voy a poder servir, me van a juzgar. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que nosotros aprendimos, ¿verdad? Que era lo que decía otra vez Serafín, ¿verdad? Él decía, ante la crítica, el juicio, ¿cómo nos vamos sintiendo? Cada vez más pequeñitos, ¿verdad? Entonces ya no necesitamos que nadie nos lo diga, ya nosotros lo guardamos en nuestra cabeza y cuando hacemos algo que no está bien, simple y sencillamente ponemos el cassette de nuevo y lo empezamos a escuchar. No sirves, no importas. Entonces entro en un silencio terrible. ¿Cómo nos salimos de ahí? Busquemos con quién hablarlo. No puede ser con 5 personas. Si acaso, topando con suerte, vamos a encontrar 2 personas con las que podamos hablar. ¿Por qué cuesta tanto? Porque nosotros necesitamos confiar en esas personas, saber que esas personas me van a escuchar, no me van a juzgar, no me van a criticar, pero sí me van a señalar en qué lugares yo tengo que trabajar. De pronto podamos aprender sobre el equilibrio que tenemos que tener, ¿verdad? En la parte afectiva, física, espiritual. Entonces por eso les digo, no puede ser cualquier persona. Y sí, tenemos razón cuando nosotros decimos, pero ¿con quién lo hablo? Pero ¿saben qué? Sí hay personas con quien hablar del tema. A ver, esto es amor. De otra manera, no estaríamos viviendo la vida cristiana como Dios nos manda, porque Él no nos juzga, ¿verdad? Viene a mi mente a esta mujer que la traen ante Jesús para decirle, esta mujer, esta adúltera, hay que apedrearla. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se baja a la altura de esta mujer y no ve a ninguno de los hombres que estaban ahí, porque Él sí sabía la vida que cada uno de esos hombres tenía, entonces tampoco los juzga y le dice a la mujer, bueno, si alguno de ellos te encuentra que sos la única pecadora, pues
empecemos a tirar piedras. Y uno a uno, yo me imagino a Jesús escuchando cada uno tirando su piedra que ya tenía lista para tirarle a esta mujer. Y al final Él le dice, bueno, parece que ninguno te está juzgando. Eso no es amor. A ver, para crecer necesitamos establecer confianza, que es como nosotros necesitamos que nos traten también. Lindísimo, desafortunadamente nos ganó el tiempo, pero igual creo que tenías un video para compartir con el grupo. Sí. Muchísimas gracias, de verdad que estoy súper orgulloso de vos. Gracias. Lindísimo. Gracias Muchísimas por colaborar. Gracias. ¿Podemos poner el video, por favor? Amor. Todos lo anhelamos. Amor. Todos lo anhelamos. Pero parece que nunca lo encontramos. Nuestros íconos culturales nos han vendido una idea superficialmente llamativa y profundamente hueca de lo que es el amor. Hollywood se gana la vida protagonizando el amor, pero nos ha dejado emocionalmente en bancarrota. Nos automedicamos con palomitas, telenovelas y Netflix porque buscamos llenar el vacío en nuestros corazones. Algunos sueñan con encontrar a su infalible Edward Cullen y otros buscan el amor consumiendo pornografía. Pero la narrativa cultural del amor no es la única que existe. ¿Sabías que el tema central de la Biblia se puede resumir en una sola palabra? Amor. En el libro de Éxodo vemos a Dios describiendo su propio carácter y naturaleza al declarar: Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y grande en amor y fidelidad. Aquí la palabra amor contiene la clave para entender el significado crucial de esta revelación. Algunas traducciones del idioma original al español usan la palabra misericordia en vez de amor, lento para la ira y grande en misericordia. Pero la palabra en hebreo que se usa en este pasaje significa mucho más que simplemente amor. La palabra es Gesed. Los eruditos de la Biblia describen Gesed como el amor tiernamente leal o el amor inagotablemente fiel de Dios. Este es un amor que no fluctúa, no es ambivalente, sino que es invenciblemente fiel. Los salmos proclaman que el amor inagotablemente fiel de Dios permanece para siempre. Cuando el rey David habla de este amor, él dice: tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Una y otra vez en el Antiguo Testamento, el amor de Dios tiene el rol principal en el desenlace de la historia de redención. Pero la demostración suprema del amor inagotablemente fiel de Dios se encuentra en Jesucristo. Su vida, muerte y resurrección son la prueba contundente de que el amor de Dios rompe cualquier paradigma o idea distorsionada que tengamos del amor. Y el milagro de este amor es que puede vivir dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Dios es amor. Él no se ha olvidado de ti y su amor nunca se dará por vencido contigo. ¿Cómo sería tu vida si en vez de buscar los amores falsos que el mundo te ofrece, confiaras en el amor inagotablemente fiel de Dios? Gracias. Solo disculpen, voy a quitarles un minuto nada más porque tengo algo que quiero compartir con ustedes que me parece muy interesante para cerrar, y dice: cultivamos el amor cuando somos capaces de permitir que nuestro yo más vulnerable y poderoso salga a la luz y se dé a conocer, y cuando honramos con confianza, respeto, amabilidad y afecto la conexión espiritual que se desarrolla a raíz de ese ofrecimiento. Esto es sexualidad. Gracias.